Hola mis amigos, ¿qué tal? Sed bienvenidos a una nueva lección bíblica. Seguimos estudiando los acontecimientos finales, la escatología bíblica. Espero que estas lecciones os estén resultando apasionantes. La verdad es que no hay como que el Señor corra la cortina del futuro y nos haga ver lo que va a ocurrir más adelante. Bien, nos encontramos en la lección 10. El título es El arrebatamiento de los salvos. El objetivo de esta lección es mostrar que la doctrina del arrebatamiento de los salvos es totalmente bíblica. Es lo que se enseña en todo el Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué digo esto? ¿Por qué hay que colocar el foco en esta enseñanza? Porque en oposición a ella surgió otra enseñanza errónea hasta la médula, llamada el rapto secreto, donde nos quieren convencer que cuando venga Jesús en su segunda venida a por su iglesia, a por sus fieles seguidores, vendrá de manera secreta, sin que nadie lo vea. Hoy vamos a estudiar que eso no es verdad. También hablaremos de qué clase de cuerpo recibirán los salvados cuando Jesús venga. Pero antes de seguir, vamos a hacer una oración. Señor y Dios que estás en los cielos, queremos agradecerte por esta nueva oportunidad, por este momento de estudio de tu palabra. Ayúdanos a entender el mensaje de esta lección, grábalo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y también te rogamos que nos des la oportunidad de poder compartirlo con otras personas. Gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues sin más demora, vamos a pasar ya a la primera pregunta. Dice, ¿cómo podemos definir la doctrina del arrebatamiento secreto? Aunque carece de fundamento bíblico, ¿por qué razones muchos evangélicos la aceptan? Esta pregunta nos va a ayudar a responderla el pastor Augusto. La paz de Cristo, hermanos amados, una alegría estar con ustedes nuevamente. Y yo voy a responder la pregunta número 1. El arrebatamiento secreto es una doctrina nueva, es una doctrina que nació en el siglo XIX. Y los adeptos, los defensores a esa teoría son los pretribulacionistas. Ellos creen que la iglesia no pasará por la tribulación, que la iglesia será arrebatada de manera secreta antes que las catástrofes alcancen el mundo entero. Y existen dos motivos por los cuales esa teoría o esa visión escatológica es muy acepta. La primera teoría es porque es una teoría que agrada al público al decir que los salvos no pasarán, por la tribulación, al decir que los salvos serán arrebatados para no pasar por ese momento de grande aflicción y angustia en el mundo. Es el primer motivo. Y el segundo motivo es porque a través de películas, de novelas, de músicas del medio cristiano o evangélico, popularizaron esa visión escatológica. Entonces, nos debemos entender de que bíblicamente no debemos aceptar esa doctrina porque nos agrada o porque ela es popular en el medio cristiano. Nosotros como cristianos debemos aceptar las doctrinas que son bíblicas, aceptar las doctrinas que están en la palabra de Dios. Espero que hayas entendido sobre ese equívoco del arrebatamiento secreto. Que Dios te bendiga y que tengas unos buenos estudios. Gracias, pastor Augusto, muy bien explicado. Los que defienden la doctrina del rapto secreto ya parten de otra enseñanza también errónea. Ellos creen que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ya estudiamos este tema en la lección 8, donde vimos con toda claridad que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Así nos lo dice Jesús en Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás.
Y si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando edificamos sobre una enseñanza errónea, al final todo lo edificado queda torcido, queda descuadrado con respecto a la palabra de Dios. La pregunta 2 nos dice, si el regreso de Jesús será visible, también lo será el arrebatamiento. ¿Deberíamos estar de acuerdo con esta frase? Esta pregunta va dirigida a la diaconisa Giovanna. Muchas gracias, Pastor Nicasio. Bien, entonces respondiendo a la pregunta 2 acerca de que si debiéramos estar de acuerdo con esta frase, por supuesto que sí, pero debería estar esto basado en lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra del Señor nos explica tanto en los libros de Hechos capítulo 1, versículo 11, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que Jesús viene, que Jesús ya está pronto a retornar y que cuando lo haga, lo va a hacer de manera personal, será de manera física, de manera gloriosa, de manera pública. Es decir, que todo ojo lo verá. Además será de manera audible y sobre todo que será algo que no pasará simplemente desapercibido, será un evento notorio. Por lo tanto, recordemos lo que nos dice Mateo 24:30. Nos dice, y que el mundo entero lo percibirá y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, si el regreso de Jesús será visible, por supuesto que también lo será el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el libro de Primera a Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16 nos dice, pues el mismo Señor descenderá del cielo y con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas y luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes del cielo para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Gracias a Dios porque esta puede ser una convicción en el alma, porque la palabra de Dios dice que así sucederá ambas cosas. Entonces, nuestra esperanza solo está puesta en su palabra y en él. Amén. Gracias, diaconisa Giovanna. Amén y amén. Sí, por supuesto, si la segunda venida de Jesús es visible y audible y el arrebatamiento está dentro del mismo evento, ¿por qué vamos a concluir que el arrebatamiento no va a ser visible? Todo lo contrario, será muy visible. Los que defienden el rapto secreto han tenido que dividir la segunda venida de Jesús en dos fases. La primera fase, Jesús vendrá de manera invisible para arrebatar a los escogidos de manera también invisible. Y en la segunda fase, ahora sí, Jesús vendrá de manera visible. Esta enseñanza tiene solo un problema, y es que no hay manera de probar esto con la palabra de Dios. La pregunta 3 dice, ¿cuál es el significado del arrebatamiento? ¿Cuándo sucederá? ¿A dónde seremos llevados? Esta pregunta nos va a ayudar a responderla el pastor Juan. Padre Señor, Pastor Nicasio, y la pregunta número 3 sobre el significado del arrebatamiento, sobre qué acontecerá y dónde será llevado. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 16 y 17 nos deja bien claro sobre eso, que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él, ¿no? Acá el versículo 17 habla sobre el arrebatamiento, ¿no? Y el arrebatamiento en la palabra griega es de arpazo, que trae la idea o trae esa traducción de ser sacado con fuerza o con violencia, ¿no? De ser llevado de un lugar a otro. Y aquí la Biblia deja claro que tanto aquellos que mueren o que murieron en Cristo Jesús resucitarán primero y aquellos que están vivos serán transformados y estaremos. Y la Biblia nos dice bien claro que junto en las nubes el Señor nos va a recibir, ¿no? Entonces, queda bien claro estos versículos que va a ser el arrebatamiento va a ser visible, ¿no? Va a acontecer cuando Cristo venga y nos encontraremos con Él lo que es ahí en el cielo. Gracias, Pastor Juan. Excelente. Cuando Jesús venga seremos llevados al cielo. Allí pasaremos el milenio y una vez que el pecado y la muerte hayan sido destruidos para siempre y una vez que la tierra sea convertida en una tierra nueva, con unos cielos nuevos, la semejanza del Edén, esa tierra y esos cielos serán nuestro hogar por la eternidad. Amén, amén y amén. La pregunta 4 dice, ¿es posible que los cuerpos corruptibles y mortales entren en el glorioso reino de Dios? ¿Qué debe pasar con nuestros cuerpos? Esta pregunta va dirigida al pastor Fermín. La paz del Señor, mi querido pastor Nicasio. Para contestar a esta pregunta, creo conveniente puntualizar que ahora mismo todos nosotros tenemos la naturaleza inclinada al mal. Sin embargo, somos objeto de un propósito eterno de nuestro Dios. Es decir, somos llamados por Él para participar de un reinado glorioso. Por lo tanto, no podremos entrar allí con esta naturaleza pecaminosa. El texto del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo 15, en el versículo 50 y también 53, deja muy claro esta idea. Porque dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo ocurrirá esto? Ocurrirá específicamente en la venida del Señor Jesús. En su segunda venida, los vivos serán transformados y los muertos en Cristo serán resucitados. Los vivos, necesario pasar por esta transformación, la transformación de lo incorruptible, de lo corruptible en incorrupción, de lo mortal en lo inmortal. Gracias, pastor Fermín. Muy bien. Efectivamente, nuestra naturaleza es pecaminosa, está manchada por el pecado, como nos ha indicado el pastor Fermín en su respuesta. Si un día queremos estar en el cielo, en ese tercer cielo del que nos habla Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 2 al 4, tenemos que pasar por una transformación. La santidad de Dios y del cielo no permite ni tolera el pecado. La pregunta 5 dice,
Saber que seremos arrebatados debe ser un buen motivo para disponernos a animarnos unos a otros. ¿Lo has hecho? Esta pregunta va dirigida al pastor Mauricio. La paz de Cristo, queridos hermanos, contribuyendo aquí en la respuesta de la pregunta de número 5, saber que seremos arrebatados. Deve ser buen motivo para disponermos a animar unos a otros? Claro que sí, hermanos. El arrebatamiento es el mayor evento que estamos aguardando. Sabemos que este evento se dará com o regresso de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Esta é nossa maior esperança. Hasta porque muitas pessoas não têm esperança de la ressurreição. Há muitas pessoas que pensam que a muerte é o fim de todas as coisas. Pero o apóstolo São Pablo, em sua carta a los Tessalonicenses, primeira epístola a los Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele traz uma palavra de ânimo. Tampouco queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen, para que não os entristezcais como os outros que não têm esperança. Estes que duermen, ele refere-se àqueles que estão mortos, aqueles que morreram em Cristo, estes vão ressuscitar para a glória de Deus. Então, o apóstolo Pablo, no versículo 18, disse: portanto, alentaos los unos a los outros com estas palavras. Estamos esperando, hermanos, que o Senhor dê a ordem al arcángel para que sone a trompeta de Deus. E assim, os muertos em Cristo ressuscitarão com um corpo glorioso. Que Deus vos bendiga e que mantengamos sempre esta fé viva em nosso Senhor Jesucristo, porque Jesus venceu a morte e Ele nos dará como prêmio essa grande vitória. Um forte abraço para todos. Gracias, Pastor Mauricio. Excelente. Amén. Es nuestro deber como hijos de Dios animar, ser un apoyo, ser una bendición para todos aquellos que nos rodean. En Mateo capítulo 5, los versículos 13 y 14, Jesús dijo que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. La pregunta 6 dice, saber que nuestro cuerpo será transformado de manera gloriosa debe hacernos conscientes de ponerlo a disposición del servicio cristiano. ¿Lo has hecho? Esta pregunta va dirigida al hermano Ezequiel. Muchas gracias, Pastor Nicasio. Saludos, mis queridos hermanos. ¿Todo bien con ustedes por ahí? Vamos a responder a la pregunta número 6, que dice, seremos transformados. Así que dediquémonos a la obra del Señor. Como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 58, por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo no será en vano. Mis queridos hermanos, seremos llevados con Cristo algún día. Y estamos esperando ese glorioso día en el cual tendremos un cuerpo incorruptible para la gloria de Él. ¿Y qué hacer por en cuanto? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer por en cuanto? El apóstol Pablo nos orienta a mantenernos firmes e inconmovibles. O sea, firmes en el camino, firmes con nuestro pensamiento, firmes en nuestra emoción y progresando, siempre progresando en la obra del Señor. O sea, siempre haciendo algo a más, siempre algo a más. Por más que a veces veamos que no tenga recompensa, ahora sí la tendrá. Porque aquí el apóstol Pablo dice, conscientes de que su trabajo en el Señor no será en vano. O sea, todo lo que hagamos aquí en la tierra para bien va a ser positivo en el cielo, ¿sí? Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor los esté bendiciendo. Muchas gracias, Pastor Nicasio, por la oportunidad y les mando un gran abrazo. Dios lo bendiga.
Gracias, hermano Ezequiel. Excelente. Y en ese por en cuanto, como nos ha indicado el hermano Ezequiel, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que ser un testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y vivir para agradarle. Amén. Hemos llegado al final de la lección. Te voy a pedir lo que piden todos los que suben vídeos a YouTube. Suscríbete al canal si no estás suscrito, dale a me gusta, pulsa en la campanita y compártelo. Envíaselo a tus familiares y conocidos. Mis amigos, os deseo lo mejor y que el Señor os bendiga. Ya nos encontraremos en la próxima lección. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto.